Conocemos al callado del salón, Kyotaro Ichikawa, el cual dice estar loco y tener sed de sangre. Y su primera víctima sería Ana Yamada, la chica más popular del salón, y que también era modelo. En el almuerzo decide ir a un lugar más tranquilo, pero ahí se encuentra Yamada, la cual estaba comiendo un onigiri. Esta dice algo pero no se le podía entender, a lo que Ichikawa dice que sí. Mientras la observa pensaba en matarla, pero solo se le queda viendo. Al terminar de comer prepara una cartulina para una exposición, y le pasa lo que a muchos nos ha pasado. Busca su cúter pero no lo encuentra. Ichikawa considera prestar el suyo, pero seguro pensaría que era raro por llevar un cúter. Al ver que rompía el periódico con las manos decide prestarle su cúter, a lo que Yamada le agradece. Esta se veía feliz haciendo el trabajo. Al día siguiente Ichikawa ve que su compañera de grupo había hecho otra cartulina, lo que enoja a Ichikawa, ya que vio a Yamada esforzarse. Al momento de la exposición Yamada se veía triste. Era el turno del grupo de Ichikawa y se la pasa viendo a Yamada y como esta se pone a llorar. En ese momento un helicóptero pasa y todos miran a la ventana. Ichikawa pensaba que la veían ella y decide llamar la atención cortando la cartulina. Ahora ya podría llorar tranquila, pero esta estaba feliz viendo el helicóptero. Ya otro día estaban hablando sobre chicas y cómo les gustaban, y uno menciona que le gustan las gorditas. En el almuerzo Ichikawa va a su lugar seguro y Yamada estaba ahí. Mientras Yamada comía llega Hara, la cual dice que alguien la citó ahí. Yamada le ofrece unos bocadillos, pero Hara dice que está haciendo dieta. En eso llega Kansaki e Ichikawa asume que le invitará a salir, pero Yamada arruina el momento. Empiezan a hablar sobre la dieta y Kansaki le dice que le gustan las chicas con un poco de grasa, pero Yamada dice que poco es diferente para las chicas. Kansaki es más explícito diciendo que le gustan las gorditas, y ahí Yamada entiende lo que estaba pasando. Pero en ese momento Ichikawa hace caer un libro, lo que hace que se pregunte si había alguien más, a lo que Yamada dice que tal vez sea un gato. Yamada se levanta y va donde Ichikawa y le enseña a cómo hacer de gato. Hara dice que tal vez son dos gatos peleando y estos empiezan a hacer ruidos. Una vez se van, Yamada dice sentirse aliviada, ya que todo salió bien, a pesar de que ella fue la causante del problema. Mientras Ichikawa se iba a casa ve una tienda de revistas y recuerda que Yamada salía en una de ellas, así que decide volver más tarde. Ahí se encuentra Yamada. Unas chicas estaban viendo una revista y Yamada intenta llamar su atención, pero solo las termina espantando. Intenta acomodar su revista, pero la encargada lo devuelve a su lugar. Una vez se va, Ichikawa termina comprando la revista y ya en su casa ve las fotos de Yamada. Mientras iba a la escuela se preguntaba por qué compró la revista y en eso ve a Yamada con un chico. Este intenta pedirle su line, pero Yamada le dice que no usa redes sociales. Le pregunta entonces cómo se comunica con sus amigas, a lo que Yamada dice que leyéndoles la mente. Ante esta pregunta, ¿qué es lo que estoy pensando? Yamada al ver unos helados dice que está pensando en helado. El chico le dice que no, y que pensaba en lo linda que se veía. El chico le dice que es muy graciosa, lo que alegra a Yamada. En eso vuelven a hablar de line, y Yamada dice que es una experta en eso. Ahí él le vuelve a pedir su line, pero Yamada le dice que no. La toma de la mano y Yamada termina aceptando. Ichikawa al ver lo que ocurre piensa en algo. Dice que está loco y empuja su bicicleta, la cual sale volando. Detrás de esta llega su amiga y le cuenta a Yamada lo que pasó. Al acercarse le pregunta qué pasó y solo dice que confundió el freno con el acelerador, lo que causa que Yamada se ría y dice que es impredecible. Yamada seguía invadiendo el lugar tranquilo de Ichikawa, a lo que este simplemente la observaba. Esta vez estaba intentando hacer un erone, pero necesitaba agua, así que empieza una carrera contra el tiempo, ya que solo quedaban 3 minutos antes de que acabe el almuerzo. Ichikawa ve que estaba derramando el agua y se pone a limpiar. Ichikawa dice que sería más fácil buscar un vaso en economía doméstica. Al verla tan decidida decide ir por el vaso, pero al volver ya había hecho el nerune, así que decide usar el vaso para tomar agua. Ichikawa llamaba a la mejor amiga de Yamada la novia, ya que parecían una pareja. Ya en la biblioteca Ichikawa veía a Yamada cuando esta le pide prestado su abanico. Al usarlo dice que huele bien. Le dice que se acerque. Ichikawa lo hace y huele su abanico, pero ahí ve que su blusa estaba translúcida por el sudor y ve que traía un traje de baño. En eso Yamada recibe una llamada y decide esconderse. Le pide a Ichikawa que se siente. En eso llega la novia y le pregunta si vio a Yamada. Ichikawa dice que no, a lo que la novia se sienta. Ichikawa le dice que tome un bocadillo, pero esta dice que es alérgica.
A Yamada le gustaban mucho los bocadillos y se tomaba muchas molestias para no hacerla sentir mal. Una vez fue a su casa y se tardó mucho, y al ir a buscarla la vio comiendo en el pasillo. Dice que aparte de ser linda es una buena persona, también que cuando modela es increíble. Al escuchar esto, Yamada sale. La novia había dicho esto para que salga, y Yamada la lleva en caballito. Estaba cerca el festival escolar y estaban preparando una casa embrujada, e Ichikawa estaba ayudando a pintar un cartel junto a Hara. Una vez terminan, Hara va a echar el agua, pero en eso notan que el apellido de Yamada estaba en una tumba. Preguntan si fue Ichikawa el que lo hizo, pero este dice que no. Le dicen que diga la verdad. Ichikawa cae en cuenta de que si dice que lo hizo Hara se enojarán con ella. Así que dice que la muerte no es mala, y es una forma de salvación. En eso llega Hara y pregunta qué pasó. Le dicen que Ichikawa puso a Yamada en una tumba, pero Hara dice que fue ella. No fue a propósito, sino que puso apellidos comunes. Al revisar era cierto, y mientras arreglan eso, Yamada se acerca y le pide perdón. Mientras Ichikawa limpiaba los pinceles, se acerca a Yamada y dice que quiere pintarse sangre. Ichikawa le dice que use el negro y que salpique la pintura para que sea más realista. Yamada se acerca a él para que la pinte, pero Ichikawa se pone nervioso y solo le pinta una mancha. Ya el día del festival, Ichikawa veía al grupo de Yamada e iba a irse a un lugar tranquilo, ya que no le gustaba el festival. En eso ve que el chico que quería con Yamada aparece e invita a dar un paseo al grupo de Yamada. Una de sus amigas acepta, a lo que Ichikawa se pone a seguirlos, toma un atajo y logra adelantarse. En eso Yamada ve un mapa y se acerca y encuentra su casa. Le pregunta dónde quedaba la suya. Ichikawa señala dónde quedaba, a lo que Yamada le dice que queda a 2 kilómetros de la suya. Ichikawa se pone nervioso y dice que tomará una foto, a lo que Yamada toma su celular y hace una selfie. Llegan sus demás amigas e Ichikawa solo ve la foto. Ichikawa estaba haciendo una novela donde un protagonista renace en otro mundo y tiene un poder que le quita la vida a todo lo que toque. Y por otra parte estaba la heroína. Ichikawa se había sentido mal y estaba en la enfermería. Ahí se encuentra Yamada. Ella estaba por un dolor de estómago y le pregunta por qué estaba ahí. Ichikawa dice que le duele la cabeza, a lo que Yamada le da una pastilla para su dolor de cabeza. Cuando iba a tomarla ve que Yamada había usado la taza y si la usaba sería un beso indirecto. Mientras piensa si hacerlo o no, Yamada se levanta y asusta a Ichikawa. Yamada había olvidado su ropa y la enfermera le pregunta si están en la misma clase. Ichikawa dice que sí, a lo que le dice que se lo entregue. Ichikawa estaba feliz con eso y se duerme. Cuando volvía pensaba en cómo devolvérselo, y en eso sale Yamada corriendo, diciendo que se olvidó sus dulces. Ya otro día, los chicos de siempre preguntaban si las chicas se daban placer a sí mismas. Hacen un juego y el ganador les preguntaría. Se acerca a Dachi y les pregunta si pueden mostrarle sus uñas para saber si eran saludables. Estas les muestran las uñas y dice que es todo. Vuelve con su grupo y dice que tal vez usan juguetes, y van a preguntarles otra vez. Le dan un papel a Ichikawa y le dicen que se lo den a Yamada. Ichikawa le da el papel y se va corriendo. Había cambiado el papel y al ver este decía que tenía un corazón puro. Estaba en el gimnasio y el grupo de Yamada se pone a jugar baloncesto. Esta se quedaría debajo del aro. Ichikawa recuerda cuando Yamada estaba en la enfermería. No sabía por qué estaba pensando en eso. En eso lo golpean con el balón e Ichikawa se iba a poner violento, pero era Yamada. Ichikawa se la queda viendo a Yamada y esta también lo estaba viendo. En eso recibe un balonazo y le empieza a sangrar la nariz. La llevan a la enfermería e Ichikawa sin saberlo va detrás de ella. Y ahí se esconde para que no lo vean. Ahí recibe una llamada de su madre y Yamada se pone a llorar, ya que al día siguiente tenía una sesión de fotos. Ichikawa también se pone a llorar. Se pregunta por qué estaba llorando, y en eso se cae la billetera de Yamada. Ahí Ichikawa se da cuenta de que estaba enamorado de Yamada. Al día siguiente Yamada aparece con la nariz vendada. Esta dice que tenía miedo de que se le rompiera la nariz y se pone a llorar. En el almuerzo Ichikawa ve a Yamada llorando y se le acaban los pañuelos. Este decide hacer un gesto bonito y le deja muchos pañuelos en la biblioteca para que pueda llorar tranquila. Ichikawa se preguntaba por qué se había enamorado de Yamada, ya que el enamoramiento era una enfermedad de la mente. En el almuerzo Yamada quiere preparar un brooch, pero necesitaba un tazón. Ichikawa le interrumpe para decírselo, así que van a economía doméstica, pero estaba cerrada. Van al aula de química, e Ichikawa se pone a preparar el brooch. Una vez termina, Yamada toma la mano de Ichikawa y le invita un poco de brooch. Mientras se toma el brooch aparece un profesor, lo que ocasiona que se asusten.
La chica que había lanzado el balón quería disculparse con Yamada, pero no podía. Ya en la biblioteca, mientras Yamada pasaba el rato, le muestra unas fotos a Ichikawa. Le pregunta si quiere tomarse unas fotos. Ichikawa se da cuenta de que la otra chica estaba ahí y seguro quería disculparse, así que le dice que no y se va. Yamada le habla a la chica y le pregunta si conocía la app que cambia caras. Se ponen a hablar y Yamada le dice que se tomen una foto con la app. Después de la foto, la chica se disculpa y logran solucionar todo. Mientras Ichikawa iba a casa, se topa con Yamada, la cual le dice que le lleven su bici. Ichikawa termina llevándola. Ahí Yamada menciona que tal vez deje el club de baloncesto. Le pregunta a Ichikawa en qué club estaba. Ichikawa estaba en el de tecnología, a lo que Yamada dice que tal vez se una a su club, ya que era obligatorio pertenecer a una. Después de dejarla en la tienda de dulces, Yamada le agradece dándole un dulce. Ichikawa le da una parte y se despiden. Ya en clases otra vez, se habla sobre que habían encontrado bolsas de dulces en la biblioteca. El profesor le pregunta si sabía algo a Yamada, a lo que dice que no es ella, ya que ella los tiraba a la basura. Al final la reunión se movió para otro día, e Ichikawa se preguntaba si Yamada seguiría yendo a la biblioteca. En eso llega su hermana y Ichikawa dice que no quiere que nadie los vea juntos, pero ahí llegan Yamada y sus amigas. Su hermana dice que coma más para que se ponga fuerte. Esto pone nervioso a Ichikawa y dice que irá a pedir algo. Mientras esperaba aparece Yamada. Le pregunta qué pedirá, e Ichikawa dice que un pollo shaka, a lo que dice que le está copiando. Yamada dice que quiere un cono, pero dice que olvidó su billetera. Ichikawa dice que pensó que estaba ahí para ordenar. Yamada dice que quería ir al baño, pero Ichikawa dice que están arriba. Yamada dice que fue un error y se va. Ichikawa logra asimilar lo que pasó y se pregunta si bajó para hablar con él. Hace su pedido y también pide un cono. Mientras va subiendo, Yamada le vuelve a decir que le copió, pero no puede decirle que era para ella. Ya el día de la reunión había llegado, e Ichikawa estaba esperando. Yamada se encuentra con él y le pide que la acompañe. El profesor regaña a Yamada, pero Ichikawa sale en su defensa y dice que la respuesta que dio fue por reflejo, y conociendo a Yamada no sabía la pregunta. Con esto logra ayudar a Yamada. Sí iba a ser un trabajo grupal donde debían visitar una empresa y hacer un informe, pero lo malo era que sería de 6 personas. Al grupo de Yamada le faltaban 2 personas, y los chicos van a hablar con ellas. Hacen una votación y escogen primero a Kansaki, pero este quería estar en el grupo de Hara. Con la ayuda de Ichikawa se va ese grupo, e Ichikawa y Adachi se quedan en el grupo de Yamada. Ya en el almuerzo, Hara aparece y se ponen a hablar. Ahí sale el tema de que había salido con Kansaki y que fueron a pasear. Yamada dice que siempre quiso hablar sobre chicos, ya que no puede hacerlo con su mejor amiga. Hara dice que quiere escuchar sus historias, pero Yamada le dice que no tiene novio. Hara le pregunta si tuvo uno, pero Yamada dice que no. Hara le pregunta si tiene alguna fantasía, y Yamada le dice que sí, y esto era compartir auriculares. Le dice que tomen una foto, y al tomarla ven que había unos ojos atrás. Yamada le lleva con Ichikawa y este le dice que no dirá nada. Hara le pregunta si siempre se encuentran en la biblioteca. Ichikawa dice que él ya venía desde antes, y Yamada se apareció recién. Al ver su reacción, Hara se da cuenta de lo que estaba pasando. A la salida ve que estaba lloviendo y muchos compartían sus paraguas, y era el cliché de olvidé mi paraguas. Pero ahí ve que Yamada había olvidado su paraguas. Yamada entiende que lleva el impermeable porque usa la bicicleta. A él dice que le preste su impermeable, irá a la tienda y comprará un paraguas. Una vez se va, Ichikawa ve que había olvidado su billetera. Decide ir detrás de ella, y ahí Yamada lo cubre para que no se moje. Le dice dónde estaba su billetera, y al revisar encuentra un paraguas, a lo que le dice que está roto. Le pone la billetera en su bolsillo y se va. Al volver revisa el paraguas y estaba bien. Tal vez era un error, o simplemente quería ir a comprar dulces. El día de la visita había llegado, e irían a una editorial. Ya ahí ven muchos mangas, y podemos ver que a la mayoría le gustaban los mangas. Les dicen que les mostrarán un boceto de Baki. Ichikawa intenta aguantar, pero Yamada se da cuenta, y lo toma y le lleva para que pueda ver. A lo que Ichikawa estaba muy feliz. Mientras se iban en el ascensor se sube una persona, y quedan muy apretados, y Yamada y Ichikawa estaban muy cerca. A lo que Ichikawa decide cerrar los ojos. El tormento había acabado, pero Yamada seguía en esa posición. Mientras caminan empiezan a hablar de mangas, y a Ichikawa le gustaban mucho las obras de ese editorial. Yamada dice que solo se ha leído Keimiro Octave, y le pregunta si lo había leído. Ichikawa dice que no, y Yamada dice que se lo puede prestar.
A lo que la novia dice que eso sería algo que Ichikawa no leería, y se empiezan a reír. Ichikawa se va al baño y se enoja porque se estaban burlando de él. Al salir le pregunta dónde estaban los demás, pero resulta que los habían dejado atrás. Yamada se pone a llorar, a lo que Ichikawa decide darle un café. Le dice que fue su culpa y que debió anunciar que iba a ir al baño. Esto causa que Yamada se ría. El tren había llegado y una vez ahí Ichikawa se preguntaba si ella sería reconocida, a lo que decide alejarse, pero esta lo toma de la mochila y dice que se separarán otra vez. Le pregunta cómo les habrá ido a Kansaki y Hara y se pregunta si saldrán juntos. Para hacer eso debían tener muchas agallas, aunque también sería bonito mantenerlo en secreto. Logran reencontrarse y ahí su amiga le pide una disculpa por dejarlos atrás. Ichikawa contaba lo que pasaba en su viaje, a lo que su hermana dice que al parecer se está divirtiendo en la escuela. Mientras iba a la escuela se preguntaba qué intentó decir con eso, a lo que ve a Yamada en la puerta y dice que está esperando a alguien. Una vez cruza a su lado, esta lo para y lo saluda. Se va a hablar con él y le da el manga que dijo que le prestaría, ya que no podría ir a la biblioteca, ya que se iría antes. Le dice que se lo lea y le hace un poco de spoilers, y mientras se va caminando, Ichikawa le pregunta si no estaba esperando a alguien. Yamada dice que es cierto y se va. Ya en casa se preguntaba cómo leería los mangas Yamada, y obtiene una respuesta. Ya en la escuela Yamada le pregunta si se leyó el manga, e Ichikawa dice que aún no. Este es visto por Adachi, así que va a hablar con él, y este le termina contando que le gusta Yamada, y le pregunta si tiene novio, ya que vio que es muy cercano con Yamada. Ichikawa le dice que no lo sabe, y le pregunta qué le gusta de ella. Adachi dice que su rostro, pero luego termina diciendo que le gusta su cuerpo. Al escuchar esto Ichikawa se va. Cuando este llega a la biblioteca encuentra un aviso de que no se permitían alimentos. Deciden preguntar, ya que eso era algo muy obvio. La profesora les dice que es cierto, pero ahí se les muestra el dulce que habían encontrado. No podía dejar pasar eso, así que era mejor dejarlo en claro. Yamada estaba sudando y no dice nada. Ichikawa supone que Yamada ya no tiene razones para ir a la biblioteca, pero se la encuentra feliz comiendo dulces. Esta dice que siempre supo el riesgo que había. Le dice que si un profesor la ve será un problema. Y dicho y hecho. Ichikawa le pide perdón y le pregunta si se derritió, a lo que Yamada dice que se vaya. Mientras lo hace, esta empieza a lamer el chocolate. Antes de salir le dice que ya no puede comer bocadillos. Ichikawa dice que eso fue lo mejor, pero al día siguiente se la vuelve a encontrar, y esta dice que estaba haciendo una tarea, pero tenía un bocadillo escondido. En la clase de gimnasia tendrían que correr, a lo que Hara dice que es mala con eso, a lo que Yamada dice que pueden correr juntas. Una vez empiezan a correr, Yamada se aleja de Hara, e iba a alcanzar a Ichikawa. Ante esto dice que no le puede ganar una chica, y empieza a correr más. Yamada se quita la chaqueta y empieza a correr. Ya cerca de él Ichikawa ve que tiene la camiseta al revés. Mientras Yamada le da la vuelta a esta, Ichikawa empieza a correr más lento. Yamada se para y se le queda viendo. Le dice que nunca había visto su ojo derecho. Ante esto se terminan saliendo de la pista. Una vez acaban de correr, Yamada se disculpa con Hara. Esta dice que está bien y que se dio cuenta de que no corría a su ritmo. Ya en el receso Ichikawa se da cuenta de que habían cambiado de chaquetas y sus amigas estaban hablando de intercambiar uniformes siendo pareja. Ichikawa no se quería acercar, ya que seguro la verían mal. Van pasando a la siguiente clase y Yamada se pone la chaqueta, y el profesor le pide a Adachi que resuelva un problema. Pero ahí este se daría cuenta de que Yamada trae su uniforme, así que se ofrece como voluntaria. Ya en el almuerzo esta no se había dado cuenta de nada, y estaba feliz caminando por ahí, hasta que Yamada le hace unas señas. Yamada se cambia en la enfermería y ahí huele el uniforme, y luego se lo devuelve a Ichikawa. En el salón hablaban acerca de que Yamada participaría en una película, pero ahí llega el profesor y dice que cambiarán de lugar. Adachi termina al lado de Yamada, e Ichikawa al lado de Hara. Ya en clases, Ichikawa no podía ver el pizarrón. Intenta y se acerca demasiado a Hara. Esta se da cuenta de lo que pasaba, y junta su asiento para pasarle los apuntes. Ante esto, Yamada se pone celosa. Ya en el receso, esta se veía enojada, y dice menos mal que Hara estaba a su lado. Ella era linda y agradable, a lo que Ichikawa le suelta esta frase: durante toda la clase eres lo único que puedo ver. Termina la frase diciendo que le tapaba el pizarrón, pero ahí se da cuenta de sus palabras. Hara llega diciendo que le avisó al profesor, y los ve a los dos muy apenados.
Se terminan cambiando de lugar y todo ya estaba bien. La novia se había enfermado y Yamada se sienta sobre otra de sus amigas, la cual le toca los pechos. Ante esto, Yamada hace un dibujo de las partes de su cuerpo que no se pueden tocar. Una vez su amiga se recupera, van a estudiar a la biblioteca e Ichikawa la ayuda. Esta menciona que Yamada habla mucho sobre Ichikawa. Le pregunta si le está molestando, ya que es un poco rara, ya que una vez se le pegó un poco de crema y al tener las manos ocupadas intentó usar el crepe para conseguir la crema. El día de las entrevistas con los padres había llegado y ahí Yamada conoce a la madre de Ichikawa, la cual le regala un dulce. Al salir de la entrevista, su madre dice que según estaba muy activo, ya al parecer se estaba divirtiendo en la escuela. Le comenta que conoció a una chica muy linda, seguro la conocía. Yamada estaba detrás escuchando atentamente, a lo que Ichikawa dice Yamada. Esto pone nerviosa a Yamada y solamente se despide. Ya otro día estaban otra vez en la biblioteca y Yamada le pide ayuda a Ichikawa para estudiar. Mientras veían en lo que iba a ayudar, una profesora estaba pasando. Ichikawa recuerda sobre el aviso del dulce y ve el dulce que le regaló su madre. Así que le toca el hombro y le dice al oído que esconde el dulce. Pero esto solo hace que se ponga roja como un tomate. A lo que Ichikawa oculta el dulce. A lo que más tarde hace una actualización del dibujo. Ichikawa había olvidado su impermeable y se apresuraba para llegar a casa, cuando se cruza con Yamada. Este le ofrece compartir el paraguas. Ichikawa estaba feliz, pero dice que puede irse así. Ahí Yamada recuerda que tenía que trabajar y está de acuerdo con eso. Ichikawa llega a su casa y ahí se da cuenta de que Yamada había olvidado sus compras. Al revisar había tampones y recuerda que dijo que trabajaría. Ante esto va rápidamente a la estación para entregárselo. Esta dice que no debía molestarse y pudo hacerlo al día siguiente. Yamada vio que había visto lo que estaba adentro y le dice que no eran tampones para el periodo y que eran para su madre. Ichikawa se despide y más tarde se termina enfermando. Ante esto no va a la escuela y recibe una visita de Yamada, la cual le había traído un postre del almuerzo. Mientras se iba, Ichikawa le invita a pasar a tomar algo. Mientras recibe el agua se pone nervioso de que Yamada esté en su casa. Dice que irá a cambiarse y en eso se termina desmayando. Una vez ya estaba el agua, Yamada llama a Ichikawa, pero al no tener una respuesta sube a su cuarto y le encuentra tirado. Le empieza a vestir e Ichikawa no sabía lo que estaba pasando y pone su cabeza sobre su pecho. Ante esto Yamada se pone nerviosa y lo termina abrazando. Ya cuando despierta solo ve a su hermana y dice que su compañera le dijo algo, y era el postre y más una hoja con una disculpa. Ya otra vez en la biblioteca Yamada le pregunta si usa line, Ichikawa dice que sí. Yamada con indirectas le pide su line, pero Ichikawa no se da cuenta de estas. Ya en su aula una de sus amigas dice que quiere tener un novio, así que le pedirá su line a todos los chicos del salón. Al escuchar eso, Yamada dice que también lo hará. Se acerca a Ichikawa y su amiga le dice que no puede pelear con slimes. Yamada dice que está haciendo lo que dijo, pedirle su line a todos. Ante esto su amiga le pide el line a Ichikawa. Una vez hecho esto, Yamada se veía molesta. Su amiga le dice que debería pedirle el line al chico más popular. Yamada dice que vive en el mismo departamento que ella. Se acerca a él y le pregunta si usaba line. Ahí Ichikawa recuerda cuando le preguntó lo mismo. Ante esto se levanta y grita. Esto pone feliz a Yamada y le dice al chico que no era nada. Mientras leía el manga, ve como siempre se terminan encontrando y pasan mucho tiempo en la biblioteca. Y recuerda cómo se parece un poco a su vida. Ya en la escuela invitan a Yamada a probar un juego. Yamada dice que no. Ante esto invita a la novia, la cual acepta. Sus amigas se dan cuenta de que la estaban usando como un cebo. La novia habla con Yamada de que sí irá con ella, pero Yamada dice que no sabe. No puede decirle que le estaban usando como cebo. Ya en la biblioteca Yamada estaba llorando, pero se seca las lágrimas y le pregunta si juega algún juego. Este menciona que tiene una Smith y recuerda cuando esta hablaba mal de la Smith. Yamada dice que juega de todo con su padre, ya que tiene una Smith, un Play Saturn y una computadora. En esa aparecen unas chicas. Estas se disculpan por su compañero que era insistente, ya que seguro tiene novio. Yamada dice que no, a lo que estas dicen que al ser una figura pública seguro quiere mantenerlo en secreto, a lo que Yamada dice que no tiene novio y no está mintiendo. La chica rápidamente se da cuenta de lo que estaba pasando y se va. Ichikawa dice que no debería acercarse tanto a él, a lo que llega el chico de antes. Yamada se acerca aún más para que este entienda las cosas, a lo que al ver esto el chico se va. Ichikawa se preguntaba qué fue eso.
Ya en su aula le explican a la novia que solo era un cebo para que Yamada fuera con ella. Mientras leía el manga recuerda lo que le dijeron a la novia, que era un cebo. Y ahí asume que él estaba siendo utilizado por Yamada para alejar a los hombres. Ante esto deja de ir a la biblioteca y deja de hablarle a Yamada. Este intenta hablarle, pero solo le dice que tiene que irse. Yamada le empieza a seguir hasta que lo pone contra la pared y le pregunta si estaba enojada con ella. Viendo la situación en la que estaban se aleja un poco. Ichikawa le dice que tiene que irse, a lo que Yamada se pone a llorar. Ahí es cuando Ichikawa se da cuenta de que Yamada no es del tipo de persona que usa a los demás. Él solo buscaba una razón para odiarla. Cuando quería algo y sabía que no podía suceder, lo terminaba odiando. Él tenía miedo de seguir enamorándose. Le dice que estaba ocupado y que no estaba enojado con ella. Mientras iban a casa se ponen a hablar, y cuando era el momento de despedirse, Yamada dice que quiere seguir hablando con él. Ahí le devuelve el manga que le prestó. Le pregunta qué le pareció e Ichikawa dice que estuvo bueno. A lo que Yamada dice que le prestará a los demás el próximo lunes. Ya el lunes Yamada dice que olvidó traer los mangas. Ichikawa dice que no hay problema. A lo que Yamada dice que debe leerlo. Y dice que se lo dará al día siguiente. Pero al día siguiente empezaban las vacaciones. Le dice que pueden encontrarse en un lugar y entregárselo. Y para esto le pide su line. Ya al día siguiente lo había citado en la estación de Shibuya. Se encuentra con ella y le iba a pedir los mangas, pero Yamada dice que quiere comer algo. Mientras caminan, Ichikawa dice que no es bueno que lo vean con él, a lo que camina un poco atrás. Yamada usa el bolso del manga para que caminen juntos, y parecían una pareja. Llegan a la tienda y había una fila. Yamada menciona que era malo ir a un parque de atracciones como primera cita. Esto debido a que hay mucho tiempo de espera y se vuelve incómodo, pero al parecer no era cierto. A lo que Ichikawa le pregunta qué intentaba decir. Mientras veía la carta, Ichikawa ve que todo estaba caro, a lo que solo pide un café. Llega lo que pidieron y Yamada se pone a comer. Dice que le toma una foto y al ver los bocados que daba dice que sería mejor un video. Empieza a grabar y le pregunta si está bien que lo publique. Yamada dice que no lo hará. Y ahí le llega un mensaje. Le dice que todo se lo mandará a él. Ichikawa mira el video y se crea un silencio. Yamada lo toma del mentón y le dice que también la mire en la vida real. Después de esto se van a una tienda de ropa y Yamada quería tener la opinión de Ichikawa. Mientras espera que Yamada se cambie aparece su hermana. Cuando Yamada sale, Ichikawa le dice que su hermana estaba ahí. Yamada dice que irá a saludarla, pero Ichikawa le dice que no es el momento. Ante esto esconde a Ichikawa. Yamada le pregunta sobre lo que dijo de que no era el momento. Ichikawa dice que eventualmente podrá hacerlo. Mientras se van, Yamada se disculpa porque hicieron todo lo que ella quiso y seguro no se divirtió. Ichikawa le dice que se divirtió, a lo que Yamada le da su bufanda. En eso ve las luces que habían, e Ichikawa estaba enamorada de ella. Ya en el metro estos se terminan separando, ya que habían muchas personas, pero alguien toma su mano. Se pregunta si era Yamada, y efectivamente era ella. No se soltaron las manos hasta que era el momento de separarse. Ichikawa le iba a desear un feliz año nuevo, pero Yamada le dice que aún queda tiempo para eso. Ichikawa se había ido a visitar a sus abuelos. Él recibe un mensaje de Yamada. Él recuerda cuando hablaban sobre eso con Yamada, la cual decía sentir envidia ya que le gustaba la nieve. Ichikawa le dice que le mandaría fotos, así que se mete al bosque para hacer unas buenas fotos, pero se termina cayendo. Su hermana lo encuentra y le pregunta si estaba bien. Ichikawa dice que sí, pero ahí se da cuenta de que se había fracturado la muñeca. Ya en la noche le manda una foto, a lo que esta decide hacer una videollamada. Al ver que su hermana estaba durmiendo decide contestar. Esta le pregunta si estaba bien. Ichikawa dice que no le duele, pero ahí se da cuenta de que su hermana estaba a su lado. Ichikawa cuelga la llamada y le dice que es una amiga. Su hermana dice que era muy linda. Ichikawa le dice que también seguro tiene amigos del sexo opuesto, pero esta dice que no. Dice que no sabe si solo son amigos. Está seguro de que lo molestará, pero esta simplemente se vuelve a dormir. Recibe el mensaje por haberle colgado. Le pregunta qué le dijo a su hermana. Le dice que le dijo que eran amigos, por el momento. Esta alegra Yamada y le dice que lo llamará. Le dice que tome una bebida y luego vea por la ventana. Yamada dice que no puede ver la luna. Ahí Ichikawa le toma una foto de la luna y se la manda. Le pide otra cosa más, que acaricie su cabeza 3 veces. Ichikawa dice que las chicas son raras, a lo que Yamada se despide. Al día siguiente se ponen a buscar recuerdos e Ichikawa toma un llavero de un perrito. Mientras volvían a Tokio, su hermana le habla sobre Yamada
Le dice que puede que sea linda, pero la apariencia no lo era todo. Ichikawa dice que seguro piensa que es un enamoramiento unilateral. Ella era igual que él, quería que renuncie a las cosas que no puede tener, para que no se haga daño. Le pregunta por la chica con la que estaba hablando. Ichikawa le dice que era Yamada. Ante esto le pregunta si era la chica que lo visitó. Viendo la letra pensó que era un chico, y dice que puede que haya esperanza, y le empieza a molestar. Al llegar a casa, Ichikawa sale para poder darle el recuerdo a Yamada, con la cual se termina encontrando. Van al parque y ahí le da órdenes a su perrito, y este le obedece. Yamada dice que lo intente, pero no le hace caso. Le dice que gire y solo lo hace Yamada. Le dice que se siente y lo hace Yamada. Le dice que le dé la pata y lo iba a hacer, pero lo hace Yamada. Y ahí se toman de la mano. Ichikawa le dice que le regresará su bufanda, pero Yamada dice que se lo quería regalar. Ante esto le da el recuerdo que le había traído, y se pone feliz. Mientras volvían a casa le pregunta si visitará algún templo, a lo que Yamada dice que entonces se reúnan, y le dice que le mandará el lugar y la hora. Ichikawa estaba visitando un santuario con su familia, y este tenía un plan en mente para encontrarse con Yamada. Su madre la reconoce y su hermana confirma que era ella. Su hermana le dice que parece que está esperando a alguien, le dice que vaya a saludarla, pero Ichikawa estaba nervioso. Yamada escucha el ruido que hacían y los ve, se arma de valor y va a saludarlos. Los termina acompañando al santuario y era momento de pedir un deseo. Ichikawa y Yamada estaban solos. Le pregunta si está bien que pide el deseo con una mano. Una vez se despiden, Ichikawa estaba a punto de decirle a sus padres que se iba a quedar, pero su hermana lo interrumpe y dice que irán a pasear. Esta dice que quiere presentarse bien y se encuentra con Yamada. Su hermana la termina invitando a su casa y a él le invita a una sopa. También le muestra el álbum de fotos de Ichikawa. Al darse cuenta de que Yamada esperaba a Ichikawa, dice que tiene que salir. Antes de irse, la hermana de Ichikawa le agradece por ser amiga de su hermano. Ante esto, Yamada le pregunta si le puede llamar a One-chan, y la otra dice que entonces le llamará Ana-chan. Yamada termina siguiendo a Ichikawa y sigue viendo el álbum. Ahí nos enteramos de que sus amigos fueron a una escuela privada y se separaron. Mientras está acostada ve una revista y le iba a ver, pero ahí Ichikawa la detiene. Yamada dice que se tiene que ir y que la próxima vez ella le mostrará su álbum. Ya al día siguiente llevan a Ichikawa a la escuela y Yamada lo estaba esperando. Mientras se dirigen a su aula, Ichikawa le dice que en primer año no iba a la escuela, pero últimamente la escuela se siente bien y es gracias a ella. Yamada le dice que si no hubiera faltado esas clases no estaría hablando con ella, y ahí Yamada la abraza y lo reconforta. Antes de entrar a las clases, Yamada le da un dulce, y así acaba Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Espero que les haya gustado el resumen. Sin nada más que decir, hasta la próxima.